Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. Discrepo es más que un podcast. Es un foro de debate elegante, donde invitados con opiniones discrepantes se reúnen para discutir, debatir y desafiar nuestras propias ideas preconcebidas. Pero no se preocupen, aquí no hay ganadores ni perdedores. Lo que buscamos es que ustedes, nuestros oyentes, escuchen todas las voces, todas las perspectivas y lleguen a sus propias conclusiones. Karina Malpica, politóloga, psicóloga y psiconauta, es la anfitriona de Discrepo. Psychedelic Saturday. Y ahora, en nuestro primer episodio, nos sumergimos en un tema que está en el centro de muchas discusiones, el fentanilo. Fentanilo. Un asunto complejo, lleno de matices y con opiniones que chocan como trenes con dinamita. Fentanilo. Hola, ¿qué tal? Les saluda Karina Malpica y estoy en compañía de nuestro conductor discrepante de esta primera temporada, Eros Quintero, biólogo, cofundador de la Sociedad Mexicana de la Psilocibina y miembro destacado de Mindsurf. Hola a todos, estoy emocionado de estar aquí junto a Karina. Con un público en vivo. En este primer discrepo. Fentanilo. Un ángel de la muerte o un ángel contra el dolor. Así que prepárense para un viaje fascinante. Estamos aquí con invitados cuyas opiniones pueden divergir, pero lo harán con respeto y argumentos sólidos. El día de hoy nos acompañan Sara Snap y la doctora Ángeles Figueroa, listas para desentrañar el misterio del fentanilo. Vamos a sumergirnos en el primer tema que nos tiene aquí, Eros. Recientemente nos hiciste llegar un artículo que afirma que el 50% de las drogas en un festival de música electrónica en la Ciudad de México estaban adulteradas con sustancias potencialmente mortales como el fentanilo y la venlafaxina. El estudio se basa en pruebas realizadas por voluntarios usando tiras de inmunoensayo de fentanilo. ¿Y qué nos dices al respecto? Exacto, ese es lo que motivó el tema de este primer discrepo. Y justamente fue platicando sobre esta situación que vimos ahí. Además del artículo, vimos una nota más de corte periodístico y comenzamos a dialogar sobre esta situación. Yo discrepo de esos datos, de la manera en que están presentados esos datos, porque muchos de los métodos que se están presentando para poder determinar la presencia del fentanilo en las sustancias pueden tener algunos fallos. Entonces, justamente habría que checar cuáles son las metodologías de estos investigaciones que están arrojando esos datos muy dramáticos acerca de un gran porcentaje de las sustancias adulteradas. Y también pues me llama la atención que omiten datos del festival. Probablemente pretenden buscar una protección, y también hay algunos datos metodológicos que no quedan muy claros. Entonces me parece que un tema tan importante como este, y con la intención informativa que se está pretendiendo hacer, merecería que tuviéramos transparencia en lo que se dice y lo que se escribe. Exacto, buena observación, Eros. Hay una falta de transparencia que plantea preguntas. Pero el estudio señala que de cada 4 muestras de cocaína,
2 contenían fentanilo y de 22 dosis de MDMA, 14 dieron positivo a esta droga. ¿Crees que esto es alarmante o es alarmista, Eros? Fentanilo. A mí me parece alarmista aquí en este contexto, en México y en el contexto de los festivales. Me parece alarmista y habría que verificar justamente estas muestras, cómo fueron analizadas. Me pregunto si podemos confiar en cómo está reportado estos datos y bueno, ¿qué hay de fondo ya fuera de la investigación en el contexto ya de los usuarios de este tipo de sustancias? O sea, si realmente se refleja en el consumo, se refleja que tengan efectos de la adulteración de fentanilo. Entonces, bueno, pues eso vamos a profundizar más tarde. Sí, porque justo no es solo este artículo, sino también estamos oyendo campañas desde la Presidencia de la República Mexicana, en donde nos están bombardeando con un gran miedo hacia el fentanilo. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Te puede enganchar desde la primera vez y comienzas a morir en cuanto la pruebas. Es muy difícil detectarlo, no tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal, o lo añaden a dulces o golosinas. Es tan adictivo que es casi imposible dejarlo de consumir. Por eso los traficantes le añaden a otras drogas para engancharte más fácilmente. Entonces, pues justo estamos aquí para discernir si esto es verdad o no. Entonces aquí ya empiezan las colisiones y las discrepancias. Sí, eso es bien importante. Desde hace unos años se han lanzado estas campañas en las que, bueno, vemos el clásico argumento prohibicionista que tiene ya más de 50 años acerca de las drogas destruyen o las drogas matan, ¿no? Eso en alguna manera estamos acostumbrados a escucharlo. Pero en estos últimos años se ha orientado hacia la adulteración de fentanilo, en donde justamente estos spots publicitarios o spots que pretenden ser informativos dicen que todo está contaminado con fentanilo, todas las sustancias con fines psicoactivos, y entonces pues invitan a la gente a que no consuman absolutamente ninguna sustancia porque se dirigirían hacia la muerte inminente. Cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si entra a tu cuerpo, te adormecerá. Perderás interés en las actividades diarias y sufrirás de ansiedad, paranoia y agresividad. Con el tiempo, tus brazos, manos, dedos y cuello se irán deformando y perderás el control de tus movimientos. Y desde la primera vez te relaja tanto que afecta gravemente a tus funciones vitales. En especial, puede detener súbitamente tu respiración. ¿Ves? No te arriesgues. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. La pregunta acá, además, es, se está comparando con una crisis que nos presentan o nos llega datos de Canadá y de Estados Unidos, que mencionan es una crisis derivada del uso de fentanilo, ya sea de manera intencional o por adulterantes en usuarios de opiáceos. Y bueno, pues aquí habría que poner sobre la mesa la primera pregunta. ¿Esta realidad que nos están planteando, por lo menos en México, es una exageración o tiene algunos intereses detrás? Pues justamente para comenzar a dilucidar este tipo de cuestiones, tenemos a nuestra primera invitada, la doctora Ángeles Figueroa Caballero.
Como médico y como activista, seguramente nos brindará una perspectiva valiosa sobre la seguridad y los riesgos reales del fentanilo. Efectivamente, es un placer presentar a la doctora Ángeles Figueroa. Ella es médica cirujano, partera y con conocimientos en inmunología epigenética y endocannabinología. También es diplomada en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundadora de Cali Titlahuali Salud Holística y cofundadora de Endocanna People. Es además una voz activa en congresos y eventos relacionados con la medicina canábica y psicoterapia. Es muy importante tu presencia el día de hoy, ya que queremos pedirte que nos ayudes a introducirnos en el tema del fentanilo desde dos perspectivas. Una, desde la perspectiva profesional y como psiconauta que ha probado la sustancia y que conoce muy bien sus efectos. ¿Con cuál de estas experiencias te gustaría comenzar? Hola, Karina y Eros. Gracias por la cálida bienvenida. Creo que comenzaré desde la perspectiva médica para establecer una base sólida sobre los riesgos y beneficios del fentanilo. Luego podemos sumergirnos en mi experiencia como psiconauta y discutir cómo estas dos facetas se entrelazan. Perfecto. Estamos expectantes por escuchar tus conocimientos y tus vivencias personales. Adelante, doctora. Bueno, pues primero que nada, la forma en la que definiste, ¿no?, esta parte de ángel de la muerte, creo que es una forma muy bonita de definir el fentanilo, pero no desde la parte muerte accidental, sino acompañamiento terapéutico. Primero que nada, bueno, pues el fentanilo es un opioide sintético, ¿no? Un opioide sintético que, como justo todos los opioides, nosotros en la forma médica lo utilizamos como un mantenimiento en la anestesia general. Una vez que inducimos al paciente a la anestesia para tener un mantenimiento en un procedimiento quirúrgico, se van dando pulsos de fentanilo, por su rápida y corta acción también. Otra parte muy importante es justamente los cuidados paliativos. Es un potente analgésico, pero al mismo tiempo también el tiempo de acción de repente no es como lo más benéfico, por lo cual se utiliza o se coadyuva con otras sustancias. Esto porque, les comento lo del tiempo de acción, para que nosotros tengamos una idea de por qué esta parte del riesgo de la depresión respiratoria es tan severo y por qué la parte también del consumo problemático llega a ser complicado, tenemos que hablar de la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética es lo que mi cuerpo le hace a la sustancia, la farmacodinamia es lo que la sustancia le hace a mi cuerpo. Y entre estas dos es donde tenemos el exquisito caldo de cultivo del modus acción del fentanilo, ¿no? Para empezar es la vía de administración, ¿no? Hemos visto que normalmente pues es vía oral, sublingual, hay quien lo utiliza vía nasal o incluso intravenosa o subcutánea, ¿no?, que es las más comunes. Nosotros en medicina lo utilizamos subcutánea o intravenosa en un proceso de inducción. Entonces, ¿por qué es importante la administración? Porque de ahí va a partir en cuánto tiempo llega a la sangre, y del tiempo de acción o de este tiempo en el cual ya llega a mi sistema circulatorio, empieza una carga máxima más o menos del minuto 2 al 5. Pero ahí es donde viene lo chistoso. No mantiene una meseta mucho tiempo. Del minuto 5 empezamos con un 20% hacia abajo de eliminación del fentanilo. De modo que el pico de acción es muy corto, no así los efectos de depresión respiratoria. El tiempo de acción de analgesia va bajando considerablemente, pero no el de depresión respiratoria. Entonces es en donde vienen los riesgos, porque una dosis grande o una dosis de mantenimiento me va haciendo que se acumulen las anteriores, ¿no? O sea, yo me quedo ya tengo este volumen de distribución en mi sangre, se distribuye a mis tejidos, principalmente a sistema nervioso central, a hueso, a músculo y en hígado, y muy poquito en la grasa. Y otra vez, de ahí, cuando llega a estas partes de mi cuerpo, vuelve a salir a la sangre, y entonces es una redistribución constante. Y en esta redistribución constante es en donde yo puedo tener que si meto otra dosis, aumente a la anterior, ¿no? Entonces, la modulación del dolor, nosotros buscamos justamente pulsos, por eso buscamos pulsos, pero esos pulsos los buscamos separados para que en una vida media de eliminación más o menos de 6 horas ya haya disminuido mi riesgo de depresión respiratoria, que es lo principal.
¿Cómo actúa el fentanilo para controlar el dolor? A diferencia de otros analgésicos, de otro tipo de sustancias, este actúa en 3 receptores, los mu, los kappa y los delta. Eso es importante mencionarlo porque modula la acción, no me elimina el dolor como un analgésico o un antiinflamatorio. Lo que hace es cambiar la perspectiva de mi cuerpo al dolor y al mismo tiempo cambia la emoción al dolor. Es un poquito complejo porque también funciona en los centros de recompensa del cerebro, generando una neuromodulación. Cuando tú lo empiezas a consumir constantemente, hace una transición, o sea, cambian los neurotransmisores y por lo mismo empezamos a hacer una dependencia. Entonces, hacemos tolerancias. Mi pregunta sería, ¿no te quita el dolor, sino que te da una sensación de que te gusta el dolor? ¿O no entendí? Bueno, ahí voy a entremezclar un poquito. Cambia la perspectiva. Yo te voy a decir, en la experiencia personal, la primera vez que usé fentanilo, tuve una fractura en la rodilla. El dolor era impresionante porque se me partió completamente. Entonces, a cualquier movimiento, para donde quieras, o sea, si quieres, hasta que respires, se jala el músculo, el músculo del muslo. Entonces, jalaba las grapas que yo tenía en la rodilla. Era un dolor de verdad insoportable y me dieron fentanilo. La primera dosis que me apliqué yo sola fuera del quirófano me la apliqué subcutánea. Me aventé una dosis más fuerte de lo normal. En cuanto terminé, y fue la administración subcutánea, no me tardé ni más o menos 10 segundos en aplicármela. Enseguida tuve un mareo impresionante, vomité, pero sentí una sensación, no te voy a decir, nunca se me quitó el dolor, pero ya no me molestaba. O sea, no es como cuando te duele una muela, te tomas un medicamento analgésico antiinflamatorio y se te quita el dolor de la muela. Yo era consciente de ese dolor, pero justo la emoción al dolor era diferente. No, y llegué a sentir incluso, estaba consciente de que me estaba doliendo, pero mi cerebro no entendía esa parte del dolor o no lo sufría, pero estaba ahí. Sin embargo, sentí la felicidad más grande que te puedas imaginar. Y es en donde viene ese switch, esa trampita que modula la emoción y los centros de recompensa. Porque en ese entonces coincidió que yo estaba pasando por un proceso personal de una ruptura amorosa y fue tan placentero que fui muy feliz. ¿Se me olvidó? O sea, totalmente, ¿no? Y me dije, ay, o sea, y justo esta parte que les platico del tiempo en el que dura, esa sensación de placer, de que el dolor, así ahí estaba en la rodilla, pero no lo sentía como tal, o sea, no era algo que me estuviera incomodando, que, ay, me asustó. Y dije, prefiero aguantarme el dolor, no me vuelvo a poner fentanilo, ¿no? Porque era así como que, no. Fue tanta esa parte que me dio para arriba y esa felicidad, una plenitud exagerada, que dije, ay, no, sí me voy a volver adicta. Entonces lo dejé de consumir por el miedo que me dio, el que yo me sentía emocionalmente vulnerable en ese momento. Y mi cerebro fue así de, no, o sea, si lo sigues usando, pues no vas a querer salir en tu duelo emocional o personal y te vas a anclar de la sustancia, porque es muy placentera, exactamente. Y entonces ahí, en conocimiento con otros anestesiólogos, amigos míos muy queridos, anestesiólogos con los que trabajamos, platicábamos que esa es como la trampa de la sustancia. Nunca vuelves a tener la misma sensación 2 veces. Y a la siguiente vez aumentas la dosis para volver a intentar llegar a la misma sensación, ¿no? La siguiente ocasión que yo tomé fentanilo sí ya fue de forma voluntaria. Le digo a mi mamá, son riesgos de estudio de campo. Investigación de campo. Tengo que saber. Y es que es una realidad. Es verdad, tengo que saber qué le hace una sustancia, y además, o cómo me siento. Tú que se lo recetas a otras personas, por supuesto, pues tienes que saberlo, ¿no? Exacto. Entonces, esa parte de la emoción y de la sensación y todo ese rollo, pues ya fue incluso, ya no tenía una cuestión emocional, ya no tenía a lo mejor una pérdida, un duelo, ¿no? Ya no lo tenía. Y fue muy diferente, porque fue volver a sentir esa sensación, y fue años después, no fue inmediato, fue tiempo después, fue volver a sentir esa sensación, pero ya no me dio miedo, porque sentí que ya no me iba a anclar de forma emocional a la sustancia, ¿no? Pero yo lo entendí así. ¿Cuántas personas no lo entienden así? Y justo buscan una sustancia para desviar el duelo, ¿no? O para no sentirte en la emoción del duelo. Entonces, bueno, regresando a lo médico.
El metabolismo del fentanilo también es importante, es de metabolismo hepático y un porcentaje en el intestino. La excreción también es importante porque, como les comentaba, a los 20 minutos de que nosotros tenemos, a los 5 minutos de que nosotros ya tenemos una concentración máxima, que en el caso de la inyectable es directa, es al 100%, y en las otras pues son a lo mejor de 5 a 7 minutos. Cuando yo a los 5 minutos de que llega mi concentración plasmática máxima, empieza a irse hacia abajo. El 20% empieza a hacer una excreción renal. El 10% del fentanilo se elimina exactamente igual que como entra a mi cuerpo. El otro 90% se elimina vía renal, y como todo, ¿no? Por heces, o sea, pero es un 1% nada más. ¿Cuánto tiempo después está el fentanilo en mi cuerpo sin tener acción? Hasta 2 semanas. El tiempo de acción promedio es de 6 horas. Entonces, si yo estoy hablando de que a mi paciente le estoy dando pulsos, o alguien se metió un pulsito o una inhalada o algo de fentanilo para mantenerse en el trip, inmediatamente empieza a bajar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a aventar otro, pero porque ese efecto no es residual. El efecto que sí es residual es la depresión respiratoria, y ahí es en donde viene el riesgo, que en cada dosis que doy vuelvo a potenciar a la anterior, pero ¿qué se queda de base? El riesgo de depresión respiratoria. Y si le aunamos a eso el consumo de alguna otra sustancia, N cantidad que puedes mezclar, por ejemplo, o que no sepas que tú estás consumiendo el fentanilo y te avientas otro cachito de algo para mantenerte en el trip, te vas a quedar con ese riesgo constante e ir aumentando potencial y exponencialmente el riesgo de una depresión respiratoria, y por lo tanto, pues obviamente caer en paro respiratorio. ¿Qué solución sí hay? ¿No? Obviamente ventilar y naloxona, ¿no? La naloxona revierte la depresión respiratoria. No la euforia, ni la disforia, ni el cambio de la perspectiva que te da, porque muchas veces llegan los papás o los familiares diciendo o pidiendo que les bajes el trip con algo, ¿no? O sea, y hay gente que se equivoca o piensa que la naloxona es un antídoto para el trip, y no, la naloxona es un antídoto para la depresión respiratoria, pero no quita ni corta el efecto de disforia, euforia o cambios en la perspectiva. Entonces, esa parte del fentanilo en el que nos ayuda o que modifica esta parte emocional al dolor, que justo hace que el dolor, aunque esté ahí, no tengas una perspectiva igual, es lo que nos ayuda en un paciente terminal. Es lo que nos ayuda a que realmente podamos conducir a un bien morir a una persona, porque no nada más le estás quitando ese dolor que está sintiendo, sino que también estás modulando sus emociones, y también le estás dando ese pellizquito de felicidad, y le estás quitando el miedo a la muerte. Eso es muy importante. ¿Y cómo eliges si tú le das a alguien fentanilo, o le das tramadol, o le das morfina? La mayoría de los pacientes se llegan ya con su receta para esperar a cuidados paliativos en 2 meses. De verdad, no es broma. O sea, cita urgente, cuidados paliativos en 2 meses. Y llegan ya con tramadol. La gran mayoría lleva ya con tramadol. Algunos, los más beneficiados, llegan con buprenorfina, pero el tiempo de acción igual y la potencia es diferente, es mayor la del fentanilo. ¿Cómo lo elijo? Me asesoro con mis anestesiólogos. Hablamos con la familia y hablamos sobre protocolos de sedación terminal. La sedación terminal no es eutanasia. La sedación terminal es mantener a mi paciente en un estado en el cual ya no va a estar con los dolores que le da, estar con una sonda nasogástrica, sentir el ardor, el dolor, la sonda urinaria para los volúmenes, estar con constante medicación, tomando esto, aquello, sustancias que igual a ellos los hacen sentir incómodos, mareados, pelean por abrir el ojo, pelean por no sentir el dolor. La sedación terminal lo que hace es que bajamos el dolor, y normalmente un paciente lo que le hace, que ya cuando estamos en una fase totalmente terminal y el paciente no se muere, y que es lo que dicen, es que está aguantando mucho, ¿no? En los hospitales o en las casas o demás, son las aminas. El dolor nos genera una secreción de aminas. En un hospital, cuando no quieren que se les muera en su turno y el paciente ya está muy mal, llegan y le ponen aminas. Que se muera en el turno del de mañana porque yo no voy a hacer la papelería, ¿no? Y eso mismo nos hace el dolor. Secretamos aminas, y las aminas mantienen nuestros signos vitales arriba, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, los mantienen arriba. Nosotros lo que hacemos con la sedación terminal es regresarle al cuerpo, bajar las aminas, bajar el dolor, y obviamente si el paciente te iba a durar 1 mes en padecer terminal, te dura 1 semana. No es eutanasia, no se les pone algo para que mueran en ese momento, sino que se mantienen justo sedados
para que esta parte o no se te mueran de hambre, o no sé, porque se les mantiene con vías, ¿no? Sonda nasogástrica, una vía intravenosa y una sonda urinaria para que justo estés en un mantenimiento, porque hay gente que llega y te deja al paciente y tú llegas y el paciente está caquético así, ¿cuánto lleva? Una semana, o sea, no, también hay que ser coherentes, como estamos en la medicina, es un delito que alguien se te muera de hambre, que alguien se te muera de deshidratación, nada más porque no tiene una vía oral permeable. Sí es muy incómodo traer una sonda, pero la sedación terminal nos ayuda a que nos sientan la sonda, a que puedas darle un mantenimiento al cuerpo, a esas funciones y que puedan descansar tranquilamente. Entonces, sí lo elegimos dependiendo en el contexto familiar, hablamos con la familia, hay familias que te dicen no, hay familias que te dicen no me importa que le des, hay pacientes que familias que de repente llegan y el paciente te dice ya mátame, ya, ¿no? Y entonces esto nosotros es algo que venimos chambeando mucho. Hay algo que se llama nosotros que abogamos por la sedación terminal, hay algo que es parecido a un testamento, pero es cuando yo le digo a mi familiar más cercano o a alguien qué va a hacer de mí cuando yo ya no pueda tomar una acción, ¿no? Y así como nosotros hacemos un testamento, también deberíamos de prever esto, ¿no? Porque no todos los pacientes quieren ser reanimados, no todos los pacientes quieren tener un mantenimiento sin sustancias, no todos los pacientes quieren estar en el hospital, y estos paliativos se pueden dar en la casa con el apoyo de la familia. Entonces nosotros no hacemos nada, llegamos, hemos tenido niños en paliativos, hemos tenido, y es muy complicado, abuelitos, gente adulta totalmente funcional y que de un momento a otro tiene un tema, y esto lo llevamos en contexto con nuestros anestesiólogos, con los tanatólogos que son parte de los familiares, o les recomendamos psicólogos y el paciente. Yo lo primero que llego no le pregunto a la familia, yo le pregunto al paciente ¿qué quieres que haga? ¿No? Y esa es la forma en la que nosotros tomamos la elección, y no es solo el fentanilo, no es la combinación de diferentes sustancias, porque por sí solo no nos daría tampoco la modulación que necesitamos para el control del dolor. Es muy interesante lo que estás mencionando, y me lleva a algo que siempre que sale el tema en los ambientes psicoactivos de la alarma del fentanilo. Yo les comento, mira, el fentanilo es usado diariamente en los hospitales, y nadie muere de fentanilo. Claro, estamos conscientes de que la dosificación es perfectamente bien establecida, pero bueno, las señales de alarma generalizan, no dicen, no hacen esta diferencia que estás mencionando, e incluso esto que está ocurriendo con esas señales de alarma está afectando la disponibilidad de este tipo de sustancias para los pacientes que no buscan una experiencia psicoactiva, sino que lo necesitan. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos motiva para poder desentrañar este estigma que se está generando y que se está estableciendo de manera muy sólida, porque en estos últimos meses la gente, aunque no tenga experiencias psicoactivas o contacto, están hablando de lo grave del fentanilo, ¿no? Y justamente pues este tipo de notas que surgen de un artículo de investigación, pues lo hace todavía más como que trata de confirmar la gravedad de esta situación. Y la crisis de opioides es grave. Somos un país productor de opio, y es absurdo que en un país que lo produce tengas una crisis de opioides. En realidad, pues son sustancias que necesitamos, ¿no? Son sustancias que realmente necesitamos en la práctica médica, y no hablando de la diaria, de la quirúrgica, sino también en los cuidados paliativos, también en el dolor por cáncer. O sea, hay sustancias de uso libre que se usan de forma recreativa y que se respeta, por supuesto, el uso, y vienen, en vez de hacer justo una regulación, vienen a hacer, o pretendemos hacer, una prohibición, cuando justo la prohibición nos lleva a que haya crisis del medicamento y que empecemos con los temas de alteraciones en las sustancias, ¿no? Lleva a la ilegalidad.
porque siempre va a ser complicado ante la prohibición que va a haber, la sustancia va a seguir existiendo, ilegal, pero va a seguir existiendo. Entonces, realmente es hacer una regulación. Claro. Bueno, esto me lleva a algo importante que también se habla mucho en estas campañas. Dicen, con una sola prueba de estas sustancias, refiriéndose al fentanilo, es suficiente para que te enganches o te hagas adicto y de ahí hasta la muerte, ¿no? Y bueno, me lleva a reflexionar en esta práctica médica, tanto en quirófanos como en terapias intensivas, por lo que ya has mencionado, que bueno, el caso de la intubación, si no se lleva a cabo bajo sedación, pues es muy molesto tener un tubo. Sí. Entonces, las personas cuando salen de ese procedimiento, si todo sale bien, continúan su vida perfectamente y no regresan al hospital a pedir más fentanilo. Métame más fentanilo. Entonces, ahí hay una discrepancia en cómo se está manejando esta información. Exacto. ¿Qué nos puedes hablar acerca del potencial adictivo? Que el consumo problemático de sustancias siempre va a ser de la persona. Es la persona, no es la sustancia. Si tú tienes un consumo problemático de alcohol, después puedes brincar al tabaco, después puedes brincar a una persona, después puedes brincar al sexo, después puedes brincar al juego. Lo que tienes que trabajar es el centro de recompensa de esa persona, ese cambio, esa neuromodulación que produce el consumo constante que te lleva a la tolerancia. Eso es lo que tienes que trabajar. No pelearte con ese consumo. Esa es la forma en la que él o ella está buscando una respuesta o está tratando este tema que tiene, ¿no? Entonces, sí me atrevo a decir que he visto más consumo problemático por sustancias de venta libre, como el tramadol y el dextrometorfano, que por el fentanilo. Y no por la dificultad de acceder a la sustancia, sino porque realmente el potencial podemos hablar de que es exactamente el mismo que cualquier opioide, el Vicodin, la naloxona, el dextrometorfano, la loperamida, ¿no? Hay gente, o sea, ese es el tema, pero ese debería en realidad de ser el problema. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, pues ahí nos lleva a dimensionar esta situación en la que hay un uso médico muy controlado y muy necesario. Exacto. Y el uso con fines psicoactivos, bueno, pues es otro asunto que tenemos que ir desentrañando con respecto a todos estos señales de alarma que están surgiendo en la sociedad mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Fentanilo. Bueno, y ahora, querida audiencia, les presentamos a nuestra segunda invitada, que es Sara Snap. Bienvenida, Sara. Gracias. Sara es directora del Instituto RIA, una organización que, en línea con su visión de un mundo más equitativo y justo, se dedica a diseñar propuestas legislativas basadas en evidencia, fomentar el diálogo sobre los derechos de las personas usuarias y contribuir a la construcción de paz a través de la mejora de políticas públicas. Sara ha trabajado con diversas organizaciones y actualmente es asesora internacional para la acción técnica social en Colombia. Estamos emocionados de tenerla aquí para discutir el tema del fentanilo y explorar su experiencia y perspectiva en este asunto tan complejo. Nos gustaría escuchar tus perspectivas acerca de cómo las políticas actuales impactan la disponibilidad y pureza de las drogas en festivales y también en la calle, y cómo podríamos mejorar la seguridad sin recurrir a medidas punitivas excesivas. Así es, Sara. Dado tu conocimiento en políticas de drogas, ¿cómo ves la situación actual con el fentanilo y qué otros puntos debiéramos de explorar? Sí, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por este primer episodio de Discrepo. Yo siento que aprendí un montón de la doctora que nos explicó todo esto desde su experiencia y también desde cómo funciona en pacientes, y es algo de que desde que salieron estas declaraciones del presidente de que iba a prohibir el fentanilo, era como claro que no, es una herramienta que se utiliza, y tengo amigos muy cercanos, algunos que sí murieron con el acompañamiento de fentanilo y otros que no, y la diferencia es brutal.
Y creo que es algo donde en nuestro país la gente muere con dolor. Y no lo platicamos suficiente. Y dejamos, es como tenemos también en la cultura de que tenemos que aguantar. Y también estamos hablando de los traileros y estamos trabajando bajo condiciones que no deberíamos estar trabajando bajo esas condiciones. Y por eso vemos un aumento tanto también en el consumo de anfetaminas y metanfetaminas en el país, y cualquier herramienta que la gente tenga a la mano para poder aliviar, ¿no?, esas cargas de productividad que uno necesita para poder mantener su familia en este país. Y después vemos que en la Ciudad de México, en el mercado ilegal, y no sé si la doctora también tiene experiencia, es de que ha salido en algunas muestras de heroína, pero no está generalizado. Y yo dudo mucho de los datos que salen en este paper, donde en el mismo paper, pero no en las notas periodísticas, no lo retoman, reconocen los falsos positivos que pueden suceder, y mucho más cuando se está analizando estimulantes con tiras de fentanilo. Y estoy en muchos así listservs donde están debatiendo esto en Estados Unidos y Canadá, y todos los días hay preguntas sobre eso, ¿no? Y si, por ejemplo, pueden usar tiras de fentanilo como una prueba, si van a quitar los hijos de papás que están consumiendo, ¿no? Y que están consumiendo meth, pero si es fentanilo, entonces puedes, ¿no? Como que, y que si en juicios pueden presentar eso como evidencia. Y es claramente que no se puede, porque hay tantos errores humanos que pueden suceder en la prueba, y además existe en estimulantes muchos falsos positivos, alta probabilidad de falsos positivos. Ahora, en este paper ellos, las personas que escribieron el paper cuentan que usaron 3 métodos, ¿no? Que eran entonces los reactivos, ¿no?, las gotitas para poder interpretar los colores, las tiras de fentanilo y cromatografía. Pero sabemos que hay limitantes de cada una de esas formas de analizar una sustancia, ¿no? Con la máquina tiene que ser arriba del 5%, que va a salir positivo. Con las tiras pueden, insisto, en los Estados Unidos no están utilizando tiras para estimulantes, usan la máquina para ver si tiene más de 5%. Usan varias, ¿no?, confirmatorias. Creo que aquí en este caso nos faltó esas pruebas confirmatorias. Yo creo que si hubiera salido 22 instancias de MDMA con fentanilo en un festival, hubiera habido una intoxicación masiva por parte de los participantes. Exacto. Y los asistentes, y además porque esos son los que analizaron. Entonces imaginemos el mercado alrededor de eso. Entonces esto es como una fotografía de ese festival, y es como, pues obvio, no hubiéramos escuchado algo de así, como cuando hasta en la cocaína, como que, porque escuchamos estas historias en Estados Unidos donde 5 personas se juntan para usar cocaína, lo que piensan que es cocaína y está adulterado, o hay una contaminación cruzada de fentanilo, lo inhalas y todos mueren, las 5 personas mueren, ¿no? Exacto. Y eso sí es una crisis de sobredosis que están experimentando, y ellos como gobierno lo que están haciendo es sacando naloxona a todos lados, buscando cómo enfrentar sin pensar en lo que realmente tendrían que estar pensando, que es un acceso seguro. Las familias, las mamás, los papás, los que han perdido familiares por sobredosis, llaman por un safe supply desde Canadá y Estados Unidos. Lo mejor que podemos hacer es crear un acceso seguro para mi hijo, y no se hubiera muerto si hubiera existido eso, porque hubiera tenido las herramientas que explicó la doctora. Y además estaría viva esa persona y podríamos tener un diálogo y trabajar todo lo demás que necesitaría. Entonces, y eso es donde llegamos un poco a las propuestas que hemos hecho. Uno, que sí tendría que tener programas de heroína médica, tendríamos, ¿no? Como que, y desde México yo siento que tendríamos una oportunidad, y lo hemos propuesto en otros papers publicados y revisados rigurosamente, donde sería como cómo sería la producción de goma de opio en México y heroína que se podría exportar a un país, por ejemplo, como Canadá, que es un poco más abierto que Estados Unidos, bajo
una justificación de reducción de riesgos y daños y desarrollo por parte. Nos podrían pagar a las comunidades en Guerrero un ingreso digno por cultivar eso, y que la persona de buena calidad que podría decidir, yo voy a empezar a fumar goma de opio, o una académica ayer me preguntó en una conferencia, ¿pero existe goma de opio en los picaderos en México? En la Ciudad de México, y dije, es difícil conseguir goma de opio en México, como que tampoco es de que lo puedes encontrar, pero tienes que buscar, y es de que turistas a veces vienen y porque tienen ese interés, o hasta gente que quieren llevar a otros países justo para crear esa idea de clubes de compasión, o donde podría haber ese intercambio. Entonces creo que tendríamos una oportunidad de pensar cómo podemos ofrecer otros productos de distintas potencias, de distintas vías de administración, y que la persona usuaria puede decidir qué es lo que quiere consumir, al mismo tiempo de que estás construyendo una relación de confianza con la persona y algún tipo de servicio de abastecimiento seguro de las sustancias. Sara, pues justamente alguien que va a venir después con nosotros, Eric Velázquez, nos mandó un video muy largo sobre cómo en Estados Unidos tienen como una paranoia contra México, y también hay algunas ideas de intervenir directamente con violencia ya militarizada, porque teóricamente pues todo el fentanilo se produce en China. Los precursores. Y luego llega a México, y de México se va a Estados Unidos, y según ellos nosotros somos los que no hacemos nada porque tenemos un narcoestado. Lo empaquetamos muy bonito, así de que es el white label, y estamos así que... No, pero me refiero a que no hacemos nada por impedirlo, y por eso ellos están enojados. Pero también saben que tenemos como mucha ligazón, y si ellos intervinieran les saldría peor, el tiro por la culata. Entonces, ¿tú cómo lo ves políticamente este tema? Bueno, es importante recordar que estamos en un proceso electoral tanto en nuestro país como en Estados Unidos, donde entonces republicanos están utilizando esto como para generar miedo, ¿no? Para generar algo que les puede atraer ciertos votos y las preocupaciones de las personas, ¿no? Que también todo esto puede ser algo como muy clasista, muy racista, y que se puede utilizar para, ¿no? Generar eso. Ahora, Estados Unidos desde el año pasado en la Comisión de Estupefacientes presenta y empieza a reclutar países para sumarse a algo que se llama la Comisión Global contra la coalición global contra las drogas sintéticas. Y hoy estuve en una presentación donde a la sociedad civil nos presentaron en la coalición el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y hay grupos de trabajo, hay subgrupos, hay países del oeste, del este, todos participando para enfrentar esta amenaza. Tramadol, anfetaminas, tramadol principalmente en la región africana, ¿no? Nitacines en Europa, fentanilo en Estados Unidos y Canadá. Y ellos dicen, hay 3 tipos de países. Hay los que tienen un problema y lo saben, hay los que no tienen un problema y no lo saben, y los que todavía no tienen el problema, ¿no? Y sí dan datos de que sí están dando un poquito más de su presupuesto hacia salud que hacia interdicción. Sin embargo, un gran porcentaje sigue yendo, 47%, sigue yendo a estas de cómo vas a reducir la oferta. Y eso es justo donde vemos, podría haber la intervención, tenemos que compartir inteligencia con México, necesitamos, ¿no? ¿Cómo cortamos eso, ¿no? Y han hecho algunas cosas en contra de China para que los precursores no lleguen a México, y que no hay esa producción y traslado hacia Estados Unidos. Yo para nada diría que México no está intentando hacer su trabajo, pero éramos un estado corrompido antes del fentanilo y tiene una historia mucho más antes de eso, y hemos estado haciendo mucho del trabajo sucio en la frontera sur de nuestro país, en frenar a caravanas de personas migrando, y como que de que le estamos haciendo el trabajo sucio, lo estamos haciendo. Pues en la medida en la que podemos, ¿no? Porque justo yo acabo de estar ahora en el puerto más polémico con relación a esto, en Manzanillo, y he visto cómo llegan los contenedores, y justamente platicando con alguien que está trabajando allí, pues me enseñó los contenedores, llegan 1 millón de contenedores, y solamente
materialmente se pueden revisar 1000 de 1,000,000. Y además se hacen con un escáner o con rayos X. El escáner, si no está programado para buscar lo que estás buscando, pues no lo va a detectar porque pues y sigue no su lo va a programación, detectar ¿no? porque se puede, es chiquito, son dosis pequeñas, no es... Entonces sí, yo ahí la verdad vi que por más voluntad que nosotros tengamos como mexicanos, materialmente sí es imposible revisar todo lo que llega de China porque es una bestialidad. Bueno, yo lo único que quisiera agregar es que estamos ahorita desde RIA también inmersas en un estudio de investigación sobre los consumos de metanfetamina y fentanilo en México, donde justo la idea es entender un poco, tomar esta foto de este momento, haciendo encuestas con personas usuarias, con personas que trabajan con personas usuarias, con familia, como especialistas, haciendo el mapeo para que de ahí podemos hacer recomendaciones hacia cuáles podrían ser intervenciones basadas en reducción de riesgos y daños, sin abstinencia, para centros de tratamiento, para centros de intervención, de que ellos también están desbordados y no saben exactamente qué hacer, no tienen las herramientas, y entonces ellos no entienden qué hace la sustancia o por qué la persona tiene esa reacción. Entonces, tanto en la parte técnica como la parte de intervención y trato con las personas, y la idea es, sí, ya en abril, poder dar esas herramientas con centros en México, y ya están identificados, para que podamos empezar a verlos mucho más desde las personas y las situaciones que los rodean y no con un miedo a una sustancia, y que el objetivo final es eliminar esa sustancia, porque no vamos a ganar, va a llegar otra y va a llegar otra y entonces es como para siempre, es como una carrera para llegar a una sustancia más potente, más compacta, no, ya dejamos la locura, así de que... Y esos datos son importantes, de como lo mencionaste, tomar la fotografía que es de la realidad en el consumo con fines psicoactivos del fentanilo. Y estoy muy de acuerdo en lo que mencionas. Ese era mi primer punto de discrepancia, regresando a la situación de los festivales. No estamos viendo sobredosis o personas con dificultades derivado de esto. También yo colaboro junto con Eric Velázquez, el que nos va a proporcionar algunas de las tiras reactivas. Colaboramos en un servicio de cuidados psicodélicos que es Nido, y estamos en festivales en donde se está haciendo alterno el análisis de sustancias. Y entonces yo comentaba con mis compañeros, porque hay una preocupación de estos festivales que han tenido la confianza y la apertura de contratar servicios tanto de análisis de sustancias como de cuidados psicodélicos, y están preguntando qué onda con esto de fentanilo. Entonces mi primera discrepancia era esa. Nosotros, que no estábamos en el análisis de sustancias, pero estábamos en el de cuidados, hubiéramos visto gente que hubiera llegado o sea, tal vez sus amigos los hubieran llevado por dificultades por la sustancia que pensaban que había consumido, pero en realidad se nos hubiera complicado demasiado, tanto a nosotros como a los servicios de médicos. Y no solo hubiera llegado esa persona, sino todo el grupo de amigos que hubiera consumido. Entonces, si la señal de alarma la hubiéramos visto claramente, físicamente, o sea, no con efectos de quien consumió MDMA y tiene una experiencia difícil con MDMA, y bueno, pues uno cuando atiende ese caso, pues lo ves con la activación y con los síntomas pues que corresponden a los efectos del MDMA, y así sucesivamente con LSD, con hongos y con cannabis principalmente comestibles. Entonces, pero ninguno con efectos o con síntomas derivados del consumo de fentanilo. Entonces ahí hay otra discrepancia en cuanto a los datos obtenidos en el análisis de sustancia
y en el cuidado que realizamos. Totalmente, y eso es algo donde también desde RIA llevamos 8 meses haciendo una transición y una adopción de lo que antes se conocía como el Programa de Análisis de Sustancias, el PAS, que ahora ha pasado por una como refresh de imagen y de nombre, y ahora se llama Checa tu Sustancia, y estaremos en festivales ofreciendo el análisis de sustancias, y estamos viendo, tenemos tiras, ¿no? ¿Los vamos a usar? Yo no estoy segura que los vamos a usar con estimulantes porque no lo vemos en el mercado. Si alguien llega con opiáceos y quisiera, creo que eso es algo diferente, pero y si sale una sustancia desconocida, podríamos aplicar una tira solo para saber y después también buscar esas colaboraciones para poder hacer pruebas confirmatorias. Entonces ahorita estamos en este proceso donde estaremos en las primeras intervenciones en los siguientes meses y capacitando voluntariado, pero donde realmente vamos a poder tener datos certeras y donde tampoco estamos como queremos decir la verdad a las personas, o por lo menos lo que vemos que se ha presentado y que ellos pueden tomar una decisión, pero y sí buscar poder hacer el análisis semicuantitativo sobre pureza de cocaína, pero por ejemplo en Colombia, donde se produce 95% de la cocaína en el mundo, y esto no es Estados Unidos, donde sí tenemos casos de cocaína con fentanilo, ellos han hecho jornadas especiales desde Échele Cabeza cuando se den la cabeza, que es como nuestra organización hermana. Hacen análisis en 3 ciudades, las 3 ciudades más grandes de Colombia. No han encontrado fentanilo. No lo han encontrado. Entonces también es muy importante dimensionar que sí existe en ciertos mercados, porque ahora existe una demanda. Ahora sí los dealers venden a veces ampolletas de fentanilo, porque existe una demanda, porque hay una curiosidad por lo que salió en medios. Entonces es como, ¿qué chingados estás pensando? Como que, entonces es todo esto donde nos estamos así de que, ¿qué nos está pasando? Y tampoco queremos que el fentanilo llegue a Colombia, no es necesario, y sí sucede en hospitales, ¿no? Como existe de forma médica, y existe un uso de heroína en las zonas donde se cultiva amapola en Colombia. Entonces son todas estas cosas donde es como, si estamos viviendo el futuro ya, y es como, no está funcionando, por favor, denos chance, así, denos a nosotros 50 años, pero no necesitaríamos estar haciendo análisis de sustancias si existiera un acceso seguro. También sabemos que con una regulación legal, el tema de análisis de sustancias ya no lo necesitaríamos. Mientras son mercados ilegales, es sumamente importante tener ese servicio al alcance de cualquier persona, los que pueden pagar a entrar a festivales y los que no, y que están en una plaza pública y que van a un centro colibrí o que van a, ¿no? Como que lo que sea. Y lo estamos ofreciendo con esa mirada, ¿no? En alcance comunitario, en las plazas públicas, en los festivales y en antros para jornadas fijas. Entonces, Checa su Sustancia está saliendo, vamos a estar ofreciendo y dando la mejor información que podemos, y ojalá al final de este año vamos a poder tener los datos suficientes, como lo hacemos para cada festival, pero para tener otra foto, que al mismo tiempo es ofrecer un servicio de reducción de riesgos suicidiarios y gestión de placeres, que es importantísimo y no debería quedarse en segundo plano. Y pues sí, nos veremos en la pista o en la plaza. Bueno, Eros, tú como conductor discrepante del día de hoy, ¿con qué te quedas de lo que nos han dicho las dos? Yo mantengo mi postura de discrepar acerca de los datos que se han ofrecido en medios de comunicación y en este paper que se publicó ya, que es de corte científico. Me parece que esta campaña de alarma genera más dificultades que beneficios, y las dificultades nos las ha mencionado la doctora y lo hemos visto también en la práctica médica, que es esta intención de ahora disminuir o de plano eliminar el uso del fentanilo de manera médica, lo cual sería una barbaridad. Entonces, también algo interesante es acerca de
la confiabilidad de estas pruebas que se están realizando, de dónde surgió toda esta controversia, ¿no? Los servicios de análisis de sustancias son muy importantes. Los servicios de análisis de sustancias en festivales son de gran apoyo, pero sí hay que contextualizar cuáles son el tipo de sustancias y sus adulterantes que hay capacidad para poder analizar y poder emitir resultados más confiables. En este caso me quedo con los datos que bien nos mencionan acerca de los falsos positivos que puede existir, que en todo caso que en alguna ocasión se quisiera hacer un análisis más confiable, se tendrían que afinar los detalles metodológicos que por ahora no están claros. Ahora también hay que considerar que en un servicio de análisis de sustancias en festivales está la gente formada y hay tiempos para poder realizar los análisis, y el hacer también estas diluciones necesarias para poder estudiar este tipo de sustancias como el fentanilo, pues tendría que haber gente capacitada, y el tiempo podría ser un problemático. Entonces, bueno, me quedo con esa idea. Creo que no hay capacidad para asegurar actualmente que esos resultados alarmantes de la presencia de fentanilo como un adulterante en un gran porcentaje de sustancias de uso personal, uso en festivales, pueda ser llamado como algo confiable. Entonces, pues, discrepo. Este tema va a seguir todo el mes. Tenemos más invitados que hablarán al respecto, y justo vamos a agradecerle mucho a la doctora Ángeles, que nos ha dado una muestra de fentanilo, con la cual vamos a realmente practicar pruebas para llegar al kit de la cuestión y ver qué es lo que puede estar fallando o cómo podríamos mejorar este tipo de pruebas. Entonces, muchísimas gracias. Yo he trabajado desde el 2013 en Espolea, que luego se convirtió en Paz. Y yo sí veo mucho que si nosotros testeamos bien las sustancias y la gente decide responsablemente, Nido tiene menos trabajo. Entonces sí me gustaría hacer todo un súper llamado a toda la audiencia, a todos los que pues están aquí discrepando con nosotros, a que se conviertan en voluntarios y realmente podamos cubrir en la mayoría de los festivales todo este servicio. Sería realmente algo que para mí ayudaría a dar un salto cuántico exponencial, porque al mismo tiempo también hay una educación del consumidor cuando se acercan ahí a testear algo y se enteran de que existen reactivos, de que los pueden llevar a su casa y testear sus propias sustancias todo el tiempo. La primera vez que estuve testeando, llegó un dealer a testear su sustancia, y entonces dijo sí dio positivo en MDMA, y empezó a decirle a clientes que estaban ahí a su lado: ven, lo que yo traigo es la neta del planeta y es puro. Y yo, o sea, espontáneamente y rápidamente dije lo que yo sentía. Le dije: no, momento, o sea, esta muestra que me acabas de dar sí tiene MDMA, no sé lo que estás vendiendo allá, ¿no? Luego me quedé pensando: uy, creo que fue un poco peligroso haber dicho esto. pero realmente es así. Lo mejor que puedes hacer es tener tu propio kit de testeo y tú estar probando constantemente todo lo que va a ingresar en tu cuerpo, porque recuerden que un psiconauta puede vivir muchísimos años y con calidad de vida si cuida su hígado. Aquí referencia de eso. Tenemos muchas referencias de gente que pues admiramos mucho y que sigue presente en la vida. Entonces eso no es pretexto, ¿no? Hay que analizar nuestras cosas. Entonces, dinos por favor dónde pueden los voluntarios inscribirse, Sara. Entonces nos pueden encontrar en @Instituto RIA MX, Instituto RIA MX.
en todas las plataformas, nos pueden escribir y si tienen festivales donde quieren que vayamos, también estamos abriendo a eso. No hemos publicitado para buscar lugares aún porque necesitamos tener la capacidad y realmente tener un grupo muy sólido. Entonces en eso andaremos en 2024 y estamos como un poco estrenando ahorita, pero buscando esos espacios y los lugares. Entonces, bienvenidos todos. Gracias. Sí, y bueno, pues gracias a la audiencia por haber estado poniendo atención a este interesante tema y a este primer episodio de Discrepo. En nuestro próximo episodio continuaremos con esta conversación sobre el fentanilo y habrá una invitada muy especial, ya que no es común que en este tipo de programas acudan representantes del gobierno, y este es el caso. Entonces, bueno, pues es interesante, va a ser muy interesante saber cuál es su perspectiva al respecto de este tema. Y las estadísticas, le vamos a preguntar. Claro, las estadísticas y las metodologías que han utilizado. Entonces, bueno, aquí vamos a poder hacer ese contraste. Y también les tenemos preparado un evento en vivo en donde pondremos a prueba las tiras de fentanilo con diferentes sustancias. Esto es algo que no querrán perderse. Y pues finalmente, para apoyar esta iniciativa de Discrepando con Inteligencia, es que con mucho gusto les llevamos estos temas. Bueno, y por último, pues queremos cerrar con un agradecimiento al Fungibar y a nuestros amigos Tom y Ed, que nos están ayudando con la parte técnica para llevar a cabo este primer podcast. Y pues ahora nos vamos a celebrar el cumple de Eros. Discrepo es una iniciativa de investigación ciudadana. Apóyanos con la difusión de este episodio o con tus donativos. Búscanos en surfquest.net. Si quieres discrepar de algo, escríbenos por Instagram, @surfquest2024 o @carinamalpica33. Discrepo es una producción de SurfQuest y Tulio FM, distribuido por Conexión Dispersa.